Imagina un secreto de jardinería tan potente que llegó a ser ilegal. No porque fuera tóxico, ni porque no funcionara, sino porque funcionaba demasiado bien. Campos que antes eran completamente yermos, de repente producían cosechas 2, incluso 3 veces el tamaño normal. Para familias al borde de la hambruna, este método fue poco menos que un milagro. Literalmente salvó millones de vidas. Sin embargo, a pesar de ser un salvavidas absoluto, de repente fue tildado de amenaza peligrosa. Fue boicoteado universalmente, barrido bajo la alfombra y completamente borrado de las guías agrícolas modernas. ¿Por qué una sociedad criminalizaría aquello que estaba alimentando a su gente? La verdad detrás de esta prohibición podría impactarte. Pero, lo que es más importante, el principio fundamental detrás de esta práctica prohibida sigue siendo increíblemente relevante hoy en día. Si te quedas conmigo hasta el final de este vídeo, te mostraré cómo extraer de forma segura la parte más pura e higiénica de este antiguo secreto. Aprenderás a darle a tu jardín un impulso nutritivo instantáneo y explosivo que ni siquiera el compost más rico puede igualar en velocidad. Retrocedamos a un mundo al borde del colapso. El siglo XIX fue una época de explosiones demográficas masivas. Las ciudades reventaban por las costuras. Más bocas que alimentar significaban más presión sobre la tierra, y el suelo estaba muriendo. Los agricultores estaban desesperados. La tierra estaba completamente agotada, despojada de su vitalidad natural. Necesitaban una forma fiable y potente de mantener vivos sus campos, y la encontraron en una práctica que hoy podría sonar chocante, pero que entonces era puramente esencial. Se conocía como abono nocturno. Aunque este concepto pareció una revelación desesperada para los agricultores europeos en apuros, no era nuevo en absoluto. En toda Asia, particularmente en China, Japón y Corea, esta práctica fue la base absoluta de la agricultura durante miles de años. Entendieron una verdad profunda: nada se desperdicia. Lo que sale del cuerpo humano debe regresar a la tierra para alimentar la próxima cosecha. Este ciclo meticuloso es exactamente lo que mantuvo las tierras de cultivo orientales increíblemente fértiles generación tras generación, completamente sin la necesidad de productos químicos artificiales. En algunos lugares, los residuos humanos eran considerados tan valiosos que se convirtieron en una mercancía muy codiciada, comprada y vendida con avidez por los comerciantes. Mientras tanto, en Europa, el sistema se adaptó al creciente caos urbano. Esto dio origen a los infames hombres del abono nocturno. Trabajando en silencio al amparo de la oscuridad, estos trabajadores recogían los residuos de los rebosantes pozos negros de la ciudad y los transportaban al campo en apuros. Cuando esparcían esta carga sobre los campos agotados, la transformación era asombrosa. Los cultivos alimentados con abono nocturno superaban radicalmente a los que recibían estiércol animal estándar. Los agricultores informaron de cabezas de grano masivas y cosechas tan abundantes que apenas podían creer lo que veían. Para estas comunidades rurales, esto no era solo fertilizante. Era un salvavidas absoluto. Pero a medida que el siglo XIX avanzaba, la historia de este milagro agrícola dio un giro masivo y trágico. Las poblaciones en auge que hicieron que este fertilizante fuera tan necesario, también hicieron que fuera imposible gestionarlo de forma segura. Ciudades como Londres y París estaban literalmente desbordadas. El volumen de residuos en barrios densamente poblados abrumó los sistemas de recogida primitivos. Cuando no se manejaba correctamente, no solo olía fatal, se volvió absolutamente letal. Los residuos sin tratar comenzaron a filtrarse en ríos y pozos públicos, contaminando el mismo agua que la gente bebía. Las consecuencias fueron devastadoras. Ola tras ola de cólera, tifus y disentería
Arrasaron los centros urbanos, cobrándose decenas de miles de vidas en brotes agonizantes. Ciudadanos aterrorizados y gobiernos desesperados se dieron cuenta de que algo tenía que cambiar de inmediato. El mismo sistema que alimentaba los campos ahora estaba matando las ciudades. En respuesta, se lanzaron proyectos masivos de obras públicas. Se construyeron gigantescas redes de alcantarillado para barrer los residuos lejos de las calles, arrojando esos preciosos nutrientes agrícolas directamente a los océanos y ríos. La nueva regla era ojos que no ven, corazón que no siente. Justo cuando esta crisis sanitaria alcanzaba su punto álgido, una nueva industria masiva vio su oportunidad de oro. Las corporaciones de fertilizantes químicos entraron en escena. Con la reciente invención del nitrógeno sintético industrial, estas empresas tenían un producto que podían producir en masa en fábricas y vender con inmensos beneficios. Pero para que los agricultores cambiaran, necesitaban un villano. Explotaron sin piedad el trauma público de las recientes pandemias. Lanzaron agresivas campañas de marketing, tildando la antigua práctica del abono nocturno de sucia, primitiva e intrínsecamente mortal. ¿Por qué arriesgar su vida y sus cultivos con residuos peligrosos?, preguntaban, cuando podía comprar un polvo limpio y científicamente aprobado en una bolsa impoluta. Las tácticas de miedo funcionaron a la perfección. La sociedad dio la espalda a miles de años de sabiduría sostenible. Los gobiernos ilegalizaron los viejos métodos y la era de la agricultura química asumió oficialmente el control. Pero, ¿y si te dijera que, en su pánico, las autoridades desecharon la parte más valiosa de la ecuación? Los legisladores del siglo XIX tenían una razón muy válida para temer los residuos sólidos humanos, que albergaban patógenos mortales, pero también prohibieron la fracción dorada junto con ellos. Orina humana fresca. A diferencia de los residuos sólidos, la orina fresca es completamente estéril. No transmite enfermedades. Sin embargo, es una mina de oro absoluta de poder agrícola. Los científicos de hoy saben exactamente por qué los antiguos agricultores la valoraban tanto. Está repleta de niveles increíblemente altos de nitrógeno, fósforo y potasio. Estos son exactamente los mismos elementos vitales por los que pagas un suplemento en el centro de jardinería local. Pero aquí está la diferencia crucial. En este oro líquido, estos nutrientes ya están en forma hidrosoluble. Esto significa que tus plantas no tienen que esperar a que los microbios del suelo los descompongan. Los absorben al instante. Ahora, quizás te estés preguntando, ¿por qué no usar simplemente compost normal? El compost es absolutamente fantástico. Construye la estructura del suelo, retiene la humedad y alimenta la tierra durante meses y años. Piensa en el compost como un plato principal sustancioso y constante que mantiene tu suelo sano a largo plazo. Pero el compost es lento. Cuando tus plantas entran en una fase de crecimiento rápido o luchan por sobrevivir, no solo necesitan una comida de digestión lenta, necesitan un chute de energía de acción rápida. El oro líquido actúa como una inyección directa de vitaminas. Proporciona una descarga inmediata de nutrientes que desencadena un crecimiento explosivo en raíces y hojas justo cuando la planta más lo necesita. Los investigadores modernos del suelo se han dado cuenta de una verdad profunda. No tienes que elegir entre ambos. El secreto definitivo de la jardinería no consiste en reemplazar el compost, sino en complementarlo. Cuando combinas la resistencia profunda y duradera de un montón de compost con el golpe de nutrientes ultra rápido del oro líquido, creas un entorno de crecimiento simplemente imparable. Ahora, quizás estés pensando que todo esto suena genial en teoría, pero ¿cómo lo aplico realmente sin que sea completamente asqueroso? Permítanme ser perfectamente claro. No vamos a volver a la Edad Media
de arrastrar cubos apestosos de residuos crudos por las calles. Estamos aplicando la ciencia moderna a un principio antiguo para hacerlo completamente seguro, higiénico e increíblemente fácil para tu jardín moderno. Aquí tienes tu guía paso a paso para desvelar de forma segura este truco agrícola prohibido. El primer paso es la proporción áurea. Nunca debes usar este oro líquido puro. Es demasiado potente y el nitrógeno altamente concentrado quemaría las delicadas raíces de tus plantas. En su lugar, debes diluirlo. Para plantas que se alimentan mucho como tomates, maíz o árboles frutales, mezcla una parte de oro líquido con 10 partes de agua. Si estás cuidando plántulas frágiles o plantas de interior en maceta, querrás ser aún más suave con una proporción de 1 a 20. El segundo paso es el riego rotacional. Piensa en esto como la rotación de cultivos, pero para tu fertilizante. No viertas esta mezcla en el mismo lugar día tras día. Muévete por tus arriates. Este simple hábito asegura que los nutrientes se distribuyan de manera uniforme y evita que cualquier parcela de tierra se vuelva tóxica y sobrecargada de minerales. El tercer paso es la acción combinada. Recuerda cómo hablamos de complementar tu compost. La mejor manera absoluta de aplicar tu mezcla diluida es verterla directamente sobre una capa gruesa de mantillo rico en carbono. La paja, las hojas secas o las virutas de madera son absolutamente perfectas para esto. Esta capa de carbono actúa exactamente como una esponja, fijando instantáneamente el nitrógeno y evitando que se evapore en el aire. Captura la energía y fuerza esos nutrientes directamente hacia la zona radicular, donde ocurre la verdadera magia. El cuarto paso es el momento. Siempre querrás aplicar esto durante las horas doradas del día. Temprano por la mañana o al final de la tarde, cuando el sol está bajo. Esto evita que el sol caliente del mediodía evapore inmediatamente el agua y permite que las raíces beban profundamente sin sufrir estrés por calor. Y aquí está la parte más bonita de todo este método, especialmente si eres un jardinero mayor que quiere cuidar su espalda. No hay pesadas bolsas de 40 libras de fertilizante sintético que arrastrar del maletero de tu coche. No se requiere un trabajo agotador. Todo lo que necesitas es una sencilla y ligera regadera y unos pocos minutos de tu tiempo. Aporta paz y suavidad a tu rutina de jardinería, al mismo tiempo que ofrece resultados explosivos. La jardinería es mucho más que simplemente cultivar alimentos. Se trata de sanar el ciclo roto de la madre naturaleza. En el mundo natural, no existe absolutamente tal cosa como el desperdicio. Cada gota es un recurso invaluable, esperando ser transformado en nueva vida. No tienes que cambiar toda tu rutina de la noche a la mañana. Te animo a empezar de forma increíblemente pequeña. Elige solo una planta de tomate o un pequeño rincón de tu huerto. Prueba este antiguo método del oro líquido durante unas pocas semanas. Observa de cerca cómo el vibrante crecimiento verde demuestra que los libros de historia tienen razón, y te muestra el poder de trabajar con la naturaleza en lugar de contra ella. Si esta pieza olvidada de sabiduría agrícola te ha inspirado hoy, por favor, dale al botón de me gusta y comparte este vídeo con un compañero jardinero al que le encante descubrir nuevos trucos. Y no olvides suscribirte al canal para más secretos de jardinería atemporales. Tenemos mucho más que descubrir juntos.